Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas a una nueva edición de la Asamblea Popular de Carabanchel, Movimiento 15M de Carabanchel. Como sabéis, la mayoría, hoy era nuestra idea trasladar una asamblea de carácter temático, afrontar un tema específico en cuestión. Hoy contamos con un invitado que es especialista, que se ha tomado el trabajo de estudiar mucho un tema y lo va a compartir hoy con todos y todas. Como sabéis, reivindicamos este espacio, la plaza pública, como un espacio de socialización de saber, donde el conocimiento pues lo pongamos en común y funcione la inteligencia colectiva. En ese sentido, hoy, sabéis, lo hemos estado difundiendo, queríamos afrontar específicamente el tema de los desahucios y cómo afecta a niños y a niñas, qué efectos tiene. Entonces, bueno, la idea era dedicar una primera parte de la asamblea a ese tema tan específico y, por supuesto, después abrir turno de palabra, etcétera. Y cuando hayamos acabado la temática, ya sí afrontar los distintos temas de la asamblea, el calendario, los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en principio la dinámica es esa. Se plantea que modere yo, que tome actas el compañero Alvar. Seguimos esperando si alguna compañera quisiera moderar y participar. Sería estupendo, pero ya sin más arrancamos. La idea es que el compañero Iván nos explique un poco el tema, nos explique sus conocimientos y luego abriríamos, como siempre, por supuesto, turno de palabras. Hola, buenas. Lo primero que quiero es pedirle disculpas porque estoy desentrenado, llevo mucho tiempo que no hago esto, pero bueno, ya me iré soltando. Jorge hablaba de conocimientos, esto es simplemente sentido común. Quería preguntar cuántas personas aquí son padres o madres. Levanten la mano. ¿Y han estado incursos en algún problema con su vivienda? Sí, ¿no? Ok. ¿Tienen niños, niñas o adolescentes a cargo? ¿Alguna? ¿Alguno? ¿Dónde? Ok. ¿Y tienes problema con la vivienda o posiblemente lo tengas, no? Ok, perfecto. Es una obviedad lo que voy a decir, pero aquí todo el mundo fue niño, niña, adolescente, ¿no? No creo que hayamos nacido viejos y viejas. Y hay algo que me llamó la atención a lo largo de mi lucha por la vivienda de manera intensa hasta el verano pasado, todavía, pero estoy dando cada vez más pasos atrás. Y es que siempre tocamos ciertas temáticas, sobre todo de carácter técnico, y nos olvidamos de ciertos colectivos, y en este caso el de niños, niñas y adolescentes. No sé si alguna vez vieron un mapa que salió en el Salmón Contracorriente sobre de la ciudad de Madrid y los desahucios. ¿Alguno lo vio? ¿No? Ok. El Salmón Contracorriente es un medio alternativo de comunicación que cuenta todas aquellas cosas que normalmente no nos cuentan por ahí. Y este mapa, yo me encargué de cargar la base de datos y mapearlo, y da un resultado bastante interesante. Si cogemos una diagonal desde el noreste de Madrid hasta el suroeste de Madrid, toda la parte sur que da con esa diagonal tiene un gran problema con el tema vivienda. Casi todos los desahucios que hemos tenido hasta ahora se concentran en esta zona. Estamos hablando más o menos desde Ciudad Pegaso hasta esta zona bajando por Aluche. De ahí todo para abajo. Estamos hablando de Vallecas, Villaverde, Usera y todos los barrios que hay debajo. Ahora bien, ¿qué indicaba este mapa? Este mapa fue una base de datos con las fichas que había en la APA Madrid, en donde se registraba variables tipo banco que desahuciaba, nacionalidad, composición familiar, y estas fichas que iban desde 2011-12 hasta 2013-14 indicaba que más allá del 80% de los casos, si no casi todos, siempre estaban involucrados niños, niñas y adolescentes en estos temas. ¿Qué me llevó a mí a indagar un poco más sobre este tema? Que siempre luchamos por el tema vivienda y nos olvidamos de ciertos argumentos técnicos, jurídicos y de sentido común para poder parar estos desahucios, siempre pensando en los niños, niñas y adolescentes, que son las mayores víctimas de este tema, además de personas mayores o personas con diversidad funcional, minorías étnicas. Y bueno,
Indagando, conocimos a una gente que de hecho está trabajando con la PA Madrid en el grupo de infancia para desarrollar más esto. Indagando nos dimos cuenta que había una ley, una convención de derechos de la infancia registrado en las Naciones Unidas. Todo el mundo sabe que todas las leyes que están registradas en las Naciones Unidas no son de obligado cumplimiento. Por ejemplo, los derechos de la mujer, de las personas con diversidad funcional, sobre temas de deuda en países soberanos, etcétera. Pero da la casualidad que el de la infancia, la Comisión de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas, sí obliga en sus informes a que los estados cumplan con las recomendaciones, observaciones o preocupaciones que emiten cada uno de estos informes. En España, desgraciadamente, las organizaciones que se ocupan de la infancia, ONGs y afines, en sus últimos informes no han metido el tema vivienda, pero ya se sospecha que en el próximo informe alternativo que se meta en las Naciones Unidas para España relativo a infancia, sí van a hablar de la variable vivienda. Por tanto, tenemos una buena endija para trabajar en ello. ¿Cuál es una de las grandes ventajas de la Convención de Derechos de la Infancia? Que el Reino de España lo firmó. Por tanto, cuando lo firma, está obligado a que toda su legislación en torno a la infancia, quiero decir, la legislación nacional que tenga que ver con la infancia, se tiene que acoger a la Convención de Derechos del Niño. Esta convención fue firmada el 20 de noviembre del 89. Es un poco curioso porque hace poco cumplimos 25 años de la firma de esto. El grupo de infancia de la PA Madrid hizo una rueda de prensa y no fue ningún medio. Además de tener resultados, de haber podido mostrar resultados parciales de los análisis que está haciendo. En primer lugar, Jorge comentaba que podríamos hablar de los efectos sobre la infancia con el tema de desahucio. Yo creo que es una obviedad cómo le puede afectar a los niños, niñas y adolescentes el tema de desahucio. Si quieres, puedes comentar qué efectos pudo haber tenido para tus hijos con el tema de vivienda. 1 minuto, 30 segundos. A mí me desahuciaron 3 veces. Me encontré con Manuela Carmena, la pedí ayuda, me metieron en un programa habitacional en julio. En agosto me tuvieron que extirpar la vena de la pierna porque me estaba entrando un trombo. Bueno, yo seguía buscando trabajo, seguía buscando vivienda. Al efecto sobre los niños yo los sacaba antes de que viniera la policía, porque yo no quería que ellos pasaran por lo que yo pasaba, porque es un mal trago de quedarte sin casa y quedarte sin nada. Y luego los servicios sociales, habiéndome operado 3 veces en 3 meses, nos dijeron que nos teníamos que ir a la calle, el programa habitacional ese, y nos separaron. A mi marido le metieron en una pensión y a mí con mi madre con los niños. Y a otras 2 familias les dejaron a su suerte. Una mujer está con su hijo de ese piso, se fue a un piso ocupado con más gente y ahora pues también se tendrá que ir y están las situaciones muy malas. Ok, ya estamos observando un primer elemento. Hay una desestructuración familiar. Vivía padre, madre con sus hijos. ¿Qué sucedió? Que ella se tuvo que ir con los muchachos para un lado y el marido para otro. Es de cajón, ¿no? Pues resulta que en la Convención de Derechos de la Infancia y por ende en la legislación española está recogido eso. O sea que no es muy difícil intuir cuáles son los otros problemas. Seguramente había problemas de escolarización, no asistían regularmente al colegio, ¿no? Iban. Sí, pero costaba muchísimo, porque estábamos separados, teníamos que estar andando todo el día. Ok, vemos otro elemento interesante. Había problemas en temas de inserción escolar. Había un problema con ello. Eso está recogido en la Convención de Derechos de la Infancia. Bien, ahora, si me permiten, me voy a poner un pelín más técnico, pero esto va a ser bastante asimilable. Si voy rápido, ¿no me entienden? Alguien hace la mano que lo aclaro rápidamente. La Convención de Derechos de la Infancia descansa sobre 4 pilares fundamentales, que son de cajón. El primero es no discriminación, lo tienen en la primera hoja a vuestra izquierda. El segundo es el interés superior del niño, niña, adolescente.
Hago un inciso, no hablemos de menores. Menores implica, la raíz de la palabra es menos. Ellos no son ni menos ni más que nosotros. Todos fuimos niños y niñas. Sin niños y niñas no hay adultos. Vamos a hablar de niños, niñas y adolescentes. Técnicamente se llama así. Ok. El tercer pilar sobre el que descansa es el derecho a la vida, el desarrollo y la supervivencia. Y el cuarto es la participación. Paso a explicar. El primer pilar, que es no discriminación, implica que cualquier ley, política pública o cualquier tipo de trato que se haga con todo este colectivo tiene que ser no discriminatorio. Esta ley, de hecho, en España hay la reforma de la ley de la infancia que se hizo en julio de 2015, se llama la ley 26 de 2015, recoge estos 4 pilares. Esa ley aplica para todos los niños, niñas y adolescentes, no es que a unos sí y a otros no. Tengan papeles, no tengan papeles, sean gitanos, sean blancos, sean migrantes, no sean migrantes, que tengan diversidad funcional. Ay, se va a volar. A todos los niños, niñas y adolescentes aplica esta ley. Por tanto, el principio de no discriminación implica esto. El segundo es el interés superior del niño, niña, adolescente. ¿Qué implica el interés superior? Que cualquier cosa que afecte a cualquier NNA, es decir, niño, niña, adolescente, tiene que ser consultado, siempre de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, yo no puedo preguntarle a un niño o niña de 2 años qué opina de si mudarnos o no. O sea, no tiene capacidad de discernir. Pero posiblemente un niño o niña de 7, 8, 10, 11, 18 años sí podríamos preguntárselo. ¿Qué problema observamos aquí? En el primer pilar, en el primer principio de no discriminación, por ejemplo, conocimos la ley de Guindos. La ley de Guindos decía que a los niños menores de 3 años sí le aplicaba esta ley, pero a los mayores de 3 años, ¿qué pasa? Que se freían en el infierno. Ahí estamos viendo un grave problema de discriminación, y además de manera sistemática y registrada en el Congreso y registrada en el BOE. Eso es un primer fallo, ¿no? Todo el mundo conoció esta ley, ¿no? ¿Quién no conocía esta ley de Guindos? Alce la mano. ¿No la conociste? Tampoco. Ok, cuando el tema de la paz estaba bastante candente, resulta que pusieron un paño de agua tibia, y el paño de agua tibia era simplemente sacar la ley esta de... ¿cómo se llamaba? Sí, el decreto de la vergüenza, pero no, tenía un nombre muy largo, pero era en plan, no era ni siquiera una ley, era en plan, señores banqueros, si a ustedes les viene bien, aquí hay unas condiciones... Sí, el código de buenas prácticas, eso es. Y una de las cláusulas era, para poder acogerse a una dación en pago, esto, aquello, lo otro, era que los niños o niñas tuviesen menos de 3 años. Si la mujer estaba embarazada, no valía. De hecho, los juzgados aquí de Madrid, en Plaza Castilla, a más de una compañera embarazada le decían: no podemos aplicar el código de buenas prácticas porque no sabemos si su hijo va a nacer o no va a nacer. O sea, así están las cosas aquí, todavía funciona así. Entonces estamos observando que hay mucha discriminación. Cuando quieren desahuciar, por ejemplo, una familia a una familia gitana, muchas veces los mismos policías dicen: ¿por qué dependes de esa familia? ¿No ves que son gitanos? Eso es discriminación. Y no puede ser que haya niños de primera, de segunda, tercera o cuarta. No, todos los niños, niñas, adolescentes ante la ley son iguales. Lo dice la Convención de Derecho a la Infancia y la Ley de Protección al Menor, que no me gusta la palabra menor, del Reino de España. El segundo principio, interés superior del niño, niña, adolescente. Perdona, ¿cómo te llamas? Vanessa, ¿a tus hijos alguna vez los llamaron a un juzgado de menores en Madrid para preguntarles qué opinaban sobre esta situación? ¿Y a los servicios sociales le preguntaron a tus hijos cualquier cosa? Pues bien, el interés superior del niño, niña, adolescente, como les explicaba, implica que las opiniones de ellos y ellas valen. Cualquier cosa que les afecte dentro de sus capacidades cognitivas o psicológicas, hay que consultárselo. Observamos con mucha preocupación que en el Reino de España, para empezar, en la Comunidad Autónoma de Madrid no hay un defensor del menor, lo eliminaron en nombre de los recortes presupuestarios. Eso ya es un problema ya de discriminación y ya de interés superior del niño. ¿A dónde va un niño, niña, adolescente a reclamar? Un niño de 17, 16 años, ¿dónde va a reclamar en la Comunidad de Madrid? No existe ese lugar. Eso es una tarea pendiente de las nuevas fuerzas que están en la Asamblea de Madrid ahora. En el Reino de España,
la Administración de Justicia española no llama a ningún niño o niña adolescente a su juzgado cuando hay un procedimiento de desahucio. Jamás. No los llaman. Y ese es un problema porque están vulnerando el segundo principio. Hay que preguntarle, ¿qué opinas tú de esto? De hecho, la policía debería tener una sección especializada en niños, niñas, adolescentes, de tal modo que cuando vayan a desahuciar le pregunten, oye, ¿te quieres ir o no te quieres ir? ¿Cómo te sientes? Y todas esas cosas. No existe. Eso es un trabajo que tenemos pendiente. ¿Se dan cuenta que esto no es nada del otro mundo? Esto no es nada del otro mundo, saber estas cosas. Pero el que no sabe es como el que no ve. Son cosas muy intuitivas. En la medida que le vaya explicando todos estos temas, vamos a ir viendo que son cosas de sentido común. El tercer pilar, voy a poner esto aquí porque ya me duele la mano. Ok, hace frío, aquí en Carabanchel, Dios. Cuando hablaban de los soviets de ahora Madrid, pensaba en Carabanchel o en Villaverde, porque esto parece Siberia, Dios. Aquí podemos montar un gulag, pero bien. Ok, seguimos. El tercer pilar es el derecho a la vida, desarrollo y supervivencia. Cualquier niño o niña adolescente necesita lo elemental para poder vivir. Esto es alimentación, vestido, amor, cuidado, educación, todas estas cosas. Pero además, ¿qué más necesita? Familia, techo, una casa. Es lo más importante. A mí me choca que la gente se movilice por una acera y queme contenedores en Burgos y resulta que no estoy llamando a la rebelión ni que se quemen cosas, sino es de tener un poco más de carácter. Si no tenemos casa, no tenemos nada, absolutamente nada. Si no tenemos casa, no nos podemos asear. Nuestros hijos e hijas no pueden crecer. Nos podemos enfermar. Estamos en la indigencia. No estaremos empadronados y empadronadas. Por tanto, no vamos a tener sanidad. No tenemos dónde cocinar. No tenemos dónde amarnos, odiarnos. No tenemos nada, absolutamente nada. La vivienda es algo elemental. Y en el principio número 3, derecho a la vida, desarrollo y supervivencia, ahí podemos hablar a través de este principio del derecho a la vivienda. Cada vez que un niño o niña adolescente es desahuciado, se le están incumpliendo, repito, el principio de no discriminación, el interés superior del niño o niña adolescente al no preguntársele si se quiere ir o no se quiere ir, o si qué le parece que no tenga alternativa habitacional, y luego que no puede desarrollarse normalmente si no tiene un techo. O sea, ya estamos viendo muchas relaciones con el tema vivienda, infancia, desahucio. Hasta aquí vamos bien, ¿no? ¿Me van siguiendo? Lo curioso es que veo muy pocas personas escribiendo. Deben tener una memoria fabulosa. O sea, es brutal. Al menos que les tomen fotos a estas hojas, que se los recomiendo. Tómenle fotos a estas hojas porque ahí se resume todo esto que les voy a contar. Luego, el cuarto principio, que podemos relacionarlos con el primero y el segundo, es el derecho a la participación. Todo niño o niña adolescente, como decía, de acuerdo a sus capacidades, tiene derecho a expresar sus ideas. Faltaría más. A ver, un niño o niña de 1 o 2 años no puede. O tal vez un niño mudo que no tenga la posibilidad de conocer el lenguaje de signos también le va a costar. Pero estamos hablando que todos y todas tienen derecho, así como tenemos ahora mismo un derecho a la participación, los niños, niñas, adolescentes tienen también ese derecho a participación. Pero cosa curiosa, en estos países desarrollados europeos, que son muy desarrollados, resulta que no se aplica esto cuando hablamos de vivienda. Y en lugares tan extraños como el eje del mal americano, que todos los días en el periódico se habla que es un infierno dictatorial, hay consejos de infancia donde les preguntan qué opinan sobre ciertas políticas públicas que los gobiernos quieren implementar. Qué jodido que aquí en estos lugares no se hace, porque es que los niños, niñas, adolescentes son de cristal o son meras mascotas. Pues no, esto no es así. Esto es tan simple como que el derecho a la participación puede implicar preguntarle a estos niños, niñas, adolescentes si están de acuerdo o no están de acuerdo ante un juez especializado o un fiscal especializado, si está de acuerdo, decía, con el desahucio. Porque es que claro, un desahucio implica también romper la red social y de costumbre, hábitos y círculo de socialización de cualquier persona, pero máxime cuando somos pequeñitos. O sea, ¿cuántas personas aquí se han mudado cuando son niños y niñas? Levanten la mano. ¿A que les jodió muchísimo cuando se mudaron?
Y fue una mudanza voluntaria, a mejor o a peor o por lo que sea, o porque los padres tenían que currar en otro sitio, pero jodió. Yo soy uno de esos niños, a los 11 años. Mis padres se mudaron y yo me agarré con 20 uñas y dientes y claro, no hay manera, eso jode. Pues jode más cuando te llegan 20 vikingos armados de 2 metros y que te tiran la puerta abajo. Y que el niño y niña sabe eso. Sí, dime. Una pregunta y cerrar un colegio. ¿Estas leyes se pueden usar para el cierre de un colegio? ¿Los niños pueden opinar? Ok, si quieren me dejan continuar y me pueden hacer varias preguntas. Ella me pregunta, si no oyeron bien, que cuando quieren cerrar un colegio, si los niños y niñas pueden opinar. Sí, pueden opinar. Cuando son víctimas de violencia de género, de abusos sexuales, esclavitud, de cualquier locura. De hecho, hace rato les explicaba que para el desarrollo sano de políticas públicas sanas y democráticas de verdad, si hablamos de participación, hay que contar con niños, niñas, adolescentes, a ver qué les parece. Ahora bien, dicho esto, creo que nos estamos dando cuenta que en el Reino de España estos 4 principios no se están cumpliendo para nada. ¿O alguien opina lo contrario? Y si opinan lo contrario, pues nos pegamos, ¿eh? Yo creo que quedó bastante claro que tenemos un grave problema con la infancia si lo relacionamos con el derecho a la vivienda en el Reino de España. Y además de manera deliberada, porque es que han salido leyes que son discriminatorias y que no consultan para nada la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Bien, hay una serie de artículos, esta Convención de Derecho a la Infancia es cortica y se puede leer de distintos modos. Hay muchas versiones que la pueden ver en Google, hay una versión para niños, niñas y adolescentes, hay versiones para cuasi bebés, hay en todos los idiomas, con caricaturitas, para personas que no saben de leyes, para que saben de leyes, hay tratados, en fin, que hay muchísimas versiones, pero les recomiendo que se metan en Google y busquen, y es cortico. Cualquiera con un nivel medio de lectura lo va a comprender rápidamente. Ahora bien, en mi friquismo, pues estuve analizando algunos artículos que podrían tener relación con el tema vivienda, desahucios e infancia, y encontré algunos muy interesantes. Ay, que no quiero pisar esto. No lo pises. ¿Eh? No lo voy a pisar. Sí, pero es que es un poco incómodo. Bueno, en fin. Tenemos, por ejemplo, el artículo 2. El artículo 2 de la Convención de Derechos del Niño habla explícitamente del principio de no discriminación. O sea, ya de entrada, esta convención nos dice en el artículo 2, esta convención se tiene que aplicar sin distinción alguna, a todos los niños, niñas y adolescentes. El artículo 3 habla explícitamente del otro principio, que es el interés superior del niño, niña y adolescente. Luego, relativo también a que sus opiniones cuenten y todo esto. El 4 nos dice que los estados deberían adoptar todas las medidas necesarias, legislativas y políticas y económicas para garantizar los derechos de la infancia. ¿Qué estamos viendo en el Reino de España? Que cada vez que sacan una ley es como muy incrementalista, un poquito. Entonces hay que ir a manifestarse y tal, y dar ratabarra para que pongan otro poquito. No, deberían, o sea, en España tenemos capacidad legislativa de sobra y además capacidades técnicas, y tenemos también un movimiento de calle tan importante que se podrían hacer leyes mucho más garantistas, o sea, una amplificación de derechos, pero no hay ningún tipo de voluntad política. Y esto también denota una debilidad nuestra, porque si no hemos sido capaces de meter en la agenda política nuestro tema y obligarlos a hacer lo que nosotros creemos conveniente y que sea viable técnicamente, es porque tenemos algún tipo de debilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Luego, el artículo 6 nos habla también de el principio de derecho a la vida, desarrollo y supervivencia. El 7 nos habla específicamente del caso de la compañera Vanessa, que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos y cuidados por sus progenitores, en condiciones que lo permitan. O sea, si de por medio estamos viendo abuso sexual o violencia de género, pues no. O sea, desde luego se tienen que tomar otras medidas, pero en el tema que nos atañe ahora, todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que sus padres los cuiden. Resulta que si a través de un desahucio estamos viendo desestructuración familiar, observamos claramente que a este niño se le está cercenando este derecho a ser cuidado por sus progenitores. Luego, el artículo 12 nos habla del derecho a la participación. O sea, expresamente nos dice
que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a opinar libremente sus ideas. El 23 es bastante interesante porque nos dice que los niños, niñas, adolescentes mental o físicamente impedidos deberían disfrutar de la más alta calidad en los servicios de salud y seguridad. ¿Qué pasa cuando un niño o niña adolescente es desahuciado? En primer término se queda sin un lugar donde empadronarse, ¿no? Sin empadronamiento, ¿qué pasa? No tiene derecho a la seguridad social, ¿no? No tiene tarjeta sanitaria. Por tanto, no puede ejercer su derecho a ser cuidado por el Estado a través de los servicios de seguridad social o servicios sociales. Estamos viendo ahí también que se está violando este artículo, porque a esta gente le da igual a dónde van los niños. O sea, se queda sin empadronamiento y bueno, que se busque la vida, tal cual lo dicen, o sea, que le importa un comino. Luego, el artículo 42 habla, está relacionado también con esto, que los niños, niñas y adolescentes tienen que tener derecho al disfrute del más alto estándar de salud. Pues está muy relacionado con el anterior. El 26 también está relacionado con el tema del empadronamiento por el tema de la seguridad social. Este artículo habla específicamente del derecho a la seguridad social. O sea que ya vemos varios artículos que están relacionados con el tema de desahucio. Pero hay uno que me encanta, que es el artículo 27. 27 es igual a 40 a 47 menos 20, ¿no? El artículo 47 de la Constitución Española nos habla del derecho a la vivienda. Pues el 27 nos dice que todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a vestimenta, a salud, a amor, esto, aquello y lo otro, pero además a la vivienda. Lo dice explícitamente. Este artículo lo podemos emplear cuando nos dé la gana en un desahucio antes que se ejecute en los juzgados, con un escrito diciendo, acogiéndonos al artículo tal, tal y tal, respondiendo a estos 4 principios, solicitamos y exigimos que se pare este desahucio. Esto es algo que tenemos que hacerlo ya. O sea, ahora es tarde. Esto hay que hacerlo ya. No podemos esperar. Porque, acuérdense, aquellas personas que se mudaron de manera voluntaria o sus padres se mudaron de manera voluntaria la pasaron mal. Imagínense si llegan 20 vikingos armados, grandotes, tirando la puerta con un ariete. Esto hay que hacerlo ya, ¿eh? O sea, no tenemos que esperar nada. El artículo 27, es facilito. 47 menos 20, 47 Constitución Española, le restas 20, te dan 27. 27 de la Convención de Derechos del Niño. Derecho a la vivienda. Lo dice clarito. Luego, el 28, y ya casi acabo, es fomentar la asistencia regular a las escuelas de los niños, niñas y adolescentes. Normalmente cuando te pilla un desahucio desprevenido, o sea, ¿qué hacemos? Estamos de aquí para allá, estamos en un tránsito. Si se ejecuta el desahucio, resulta que nuestros hijos e hijas, si no están en la universidad, están en la escuela. Y cuando vuelvan, y mañana puede que vaya a la escuela, pero puede que haya problemas, porque no sabemos dónde vamos a vivir, porque habitualmente no hay alternativa habitacional frente a un desahucio. Entonces nos vemos que también están vulnerando el artículo 28 de la Convención de Derecho a la Infancia. El 39 nos dice que los estados deberían promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todos los niños víctimas de tratos degradantes. No es de extrañar que algunos niños, niñas y adolescentes sean objeto de burla en el patio de recreo porque un padre desgraciado le diga o hable imprudentemente delante de otros niños o de sus hijos diciendo a fulanito y fulanita, padres de fulanito y fulanita, los van a desahuciar. Y resulta que posiblemente ese niño en un patio le digan y esa vaina no se puede soportar. Pero claro, si no tienen derecho a opinar, si no tienen derecho a ir a un juzgado y un fiscal no les pregunta, de paso, otro fallo del sistema de administración legal de justicia español es esto, lo olvidé. Hay fiscalía de menores, que no me gusta de nuevo la palabra menores, pero no hay una arquitectura legal que obligue a los fiscales de menores a personarse en los casos de procedimiento de ejecución hipotecaria donde estén involucrados NNA. Eso es otra vaina que tenemos pendiente en el Congreso de Diputados.
¿cómo es posible que tenemos una fiscalía que lo que se dedica es jodernos, como a mí y a muchos compañeros aquí, cuando vamos injustamente a un juicio, valga la redundancia, y empieza a darnos caña y nos diga antisistemas y no sé qué, y violentos, y no hay una fiscalía para defender a niños, niñas, adolescentes, o a mujeres víctimas de violencia de género? Eso es otra vaina que tenemos pendiente. Tenemos que presionar. Está bien que estemos aquí en la calle, pero tenemos que ser más propositivos y propositivas. Y yo les recomiendo humildemente estas ideas. Obligar a que los fiscales menores hagan su trabajo, que si no hay un procedimiento de cómo hacerlo, pues mira, nosotros te lo decimos cómo hacerlo. Que hay un desahucio de por medio, quiero que mi hijo e hija vaya allí y comparezca. Y diga qué opina de eso, a ver qué te parece. Y me acojo de tales principios, que opine libremente. Y otro trato degradante también es, por ejemplo, el de una familia en un desahucio. Un niño de 4 años, cuando había mucha gente en su casa, es porque había fiesta. Cuando entraron 40 policías, el niño empezó a aplaudir y a saltar y estaba contento porque pensaba que era una fiesta. Pero claro, lo que podía haber era una fiesta de palo, porque quienes vinieron fueron 40 tipos de azul, armados. Y este niño se puso contento porque pensaba que era una fiesta. Así están las cosas aquí. Eso no es degradante. A mí me parece una aberración que un niño se alegre porque vengan los vikingos estos a desahuciarlo y piensa que es una fiesta y resulta que lo están echando. A mí me parece una aberración, una degradación. Podemos alegar eso también en el artículo 39. Esto no es válido para cuando vengan los de azul a desahuciarnos. Esto hay que hacerlo antes y hay que pensarlo más, hay que masticarlo más. Tenemos que consultar, tenemos que utilizar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para poder llevar esto al Congreso, para llevarlo a la Asamblea de Madrid para que se cree la Defensoría del Niño, Niña, Adolescente. ¿O no tenemos diputadas y diputados que salieron de estas asambleas ahí metidos? ¿De dónde carajo vinieron esos que están todos los días en la tele? Pues si se olvidaron o miran por otro lado, yo creo que es un buen momento para recordárselo. Y además para recordarle que fueron mocosos y mocosas que crecieron en barrios como estos, porque creo que casi ninguno de esos son pijos. Sobre todo los que estuvieron en La Paz metidos en la lucha por la vivienda. Así que recomendaría utilizar esa fuerza que están ahí, que son compañeros y compañeras todavía, que los considero compañeros y compañeras, para planteárselo. Mira, pana, tenemos este problema y tal y no está identificado, toma. Necesitamos que te muevas el culo. Te dejas la piel ahí. Y si no te escracheo, porque sé dónde vives. Así es simple, porque para eso le pagamos un buen pastón. Y bueno, les recomiendo después de toda esta charla que se lean, es de traca, que se lean la reforma de la ley del menor del 28 de julio del 2015. Es la ley 26 de 2015. Se llama Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia. Pues resulta que tal modificación tiene una justificación súper gigante, así larga, que acogiéndonos a los 4 principios de la Convención de Derechos del Niño, que no sé qué y no sé qué más, y tal, y tal, y tal. Resulta que el grueso de esa reforma es para temas de adopción, pero para estos temas poco hablan, ¿eh? Entonces se los recomiendo porque puede haber alguna endija sobre la cual podemos apoyarnos para poder hacer nuestra lucha. Y bueno, como les decía, esto es válido para antes del desahucio. El día del desahucio posiblemente funcione, pero necesitamos anclar legislativamente, es decir, facilitar la creación de leyes de tal modo que no vuelvan a pasar estas cosas y garantizarlo de tal modo que casi que se necesite el 100% de los votos de la Cámara Alta y la Baja del Reino de España, más 3 meadas de ángeles asexuados para que no lo cambien. De otro modo, estas cosas van a volver a suceder y no nos podemos conformar con migajas. No más ley de guindo, no más modificaciones parciales, no más políticas incrementalistas, no. Tenemos que cambiar esto radicalmente, y lo digo tal cual, radicalmente, es decir, de raíz, para evitar que estas cosas sigan sucediendo. Mientras tanto, podemos alegar estas cosas para que no siga habiendo desahucios, pero pensando en un largo y mediano plazo. Modificar la ley. No podemos permitir que estas cosas sucedan porque aquí todo el mundo fue niño, niña, adolescente y tenemos que acordarnos cómo sufríamos. Imagínense cómo sufriríamos si pasáramos esto ahora mismo. Gracias. No, pues muchísimas gracias al compañero por su exposición. Yo creo que ha sido muy interesante y muy útil. Ahora, como siempre, la idea es que se abra turno de palabra, que quien así lo desee coja el micrófono y nos cuente lo que opina del tema, nos
nos pregunte, aproveche que está aquí el ponente, en definitiva, que ahora se trata de comentarlo todo. Quería preguntarte que si todo esto que tú has estado explicando, los centros de los servicios sociales saben que los niños tienen estos derechos. ¿Y por qué? Se los han saltado conmigo y con mis hijos y nos echaron a la calle. Ok. Sí. No, que yo quería agradecer la intervención y también pues poner en valor la enorme actualidad de este tema, ¿no? Vemos cómo pues las cifras que hay de desahucios cada día pues son enormes, es un tema que está muy invisibilizado, pero bueno, en barrios como este son una pesadilla, son una lacra constante que desgraciadamente no para, ¿no? Sí que me parece que es interesantísimo que exista esa legislación y que tenemos que conocerla y tenemos que usarla, pero creo que, como hemos planteado tantas veces, el elemento determinante y como hemos conseguido tantas veces que hemos anunciado en esta plaza que se han paralizado desahucios, ha sido precisamente por el funcionamiento de espacios como este, ¿no? Porque ponemos el problema en colectivo, porque algo que parece que es individual, que es de una sola persona, se pone en común, se dice que existe y nos movemos y realizamos distintas acciones de cara a pararlo, ¿no? Muchas veces nos encontramos como la legislación está ahí, el artículo 47 de la Constitución está ahí, pero desgraciadamente derechos adquiridos tenemos cada día que movilizarnos para conseguirlo, ¿no? Entonces yo invitar a participar a quien así lo desee en el grupo de vivienda. El grupo de vivienda van personas afectadas por hipotecas, pero también van personas pues que no estamos directamente afectados, que no tenemos miedo ahora a perder nuestra casa, pero que pensamos que hasta cierto punto podemos aportar, y vamos a las reuniones aquí cerca en el Centro Social ECO, que está en la calle Ana de número 10, los jueves a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces invitar a quien así lo desee a participar. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? No sé. Ven para acá, no llegas. Buenos días a todos. Ante todo quiero agradecerte de la información que hemos recibido, porque generalmente las personas, como dice una palabra de personas sabias, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y desde luego que cuando nos informáis así, tratamos de tener conocimiento para poder saber dónde acudir. ¿De acuerdo? Pero por otra parte me gustaría decir que hoy en día en el mundo desarrollado se entiende que esas personas están son países de derecho, y resulta que no están cumpliendo con los derechos de las personas. Y desde luego, evidentemente, pienso que estas leyes que se han decretado se las tienen que llevar a cabo. Y estos políticos que están ahí somos nosotros que les hemos votado para que puedan cumplir los derechos y no los están cumpliendo. Entonces, ¿cuál es el vehículo o el camino que podemos utilizar para poder llamarles la atención, para que se den cuenta de que nosotros estamos sufriendo todos esos situaciones? Madre mía. Pues empiezo por lo que... ¿Cómo te llamas? Juan Marcos pregunta que cuál es el vehículo. Yo estoy convencido de que el pueblo salva al pueblo. O sea, aquí sí vamos a esperar que los políticos y políticas vengan para acá y tal. Están muy ocupados en sus cosas, yo lo puedo entender, pero es que si no les recordamos para qué están ahí, y yo creo que en España hemos experimentado muchas maneras y tal, y de algún modo hay efervescencia política porque la hemos inducido. Y la hemos inducido a través de la lucha, de interpelación, de ser propositivos y propositivas y meter el acelerador. O sea, yo creo que ahora hay que recuperar muchas de aquellas cosas que hicimos, tampoco igual, porque al enemigo tampoco hay que acostumbrarlo a la misma sopa, sino cambiar la fórmula
pero mucha de esa gente va en transporte público y lo podemos interpelar, oye, te he visto en la tele y tal, ¿qué pasa? O qué sé yo, también podemos hacer, como sugerí yo, escritos bien fundamentados, es decir, mira, voy a inscribir en el Congreso de Diputados esta propuesta y obliga a la gente que esté ahí a que lo haga y los esperas en la puerta, oye, mira, ¿sabes qué? Metimos esto y no sé, es una idea, se le dan copias de la propuesta y que sepas que tal día se va a discutir esto, si no, ya verás, o sea, aquí tenemos la costumbre de escrachar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Luego, con lo que decía la compañera Vanessa, hay un asunto que adolece en muchos países, repúblicas, reinos o regiones del mundo, y es que se tiene la costumbre de crear leyes, pero es que estas leyes tienen que venir acompañadas de reglamentos, tiene que venir acompañada de capacitación, de un buen presupuesto. Necesitamos estadísticas. En España no hay estadísticas de desahucio. Las que hay son muy precarias y pobres. No hay estadísticas tampoco sobre cuántos niños, niñas y adolescentes sufren de esto. O sea, necesitamos estadísticas y un buen diagnóstico. No se sabe en el Reino de España cuánta gente ha sido desahuciada. Se estima que. O sea, de hecho, ya el Banco de España va a dejar de sacar sus estadísticas, que eran súper cutres, porque el Instituto de Estadística está sacando esos datos, pero es que no dicen nada. No discriminan por sexo, por religión, ni por número de hijos, por nada. O sea, no, son números gordos, a mí no me dice nada un número. Luego también hay un tema que cuando se quiere ejecutar, se quiere diseñar una política pública, hay que contar con participación. Esta gente tiene la costumbre de cerrarse en algún lado, se pone a redactar una ley, llega y la aprueban ellos mismos y ya. Como decía, pues los niños, niñas y adolescentes hay que preguntárselo. En Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador. Hay una cantidad de países en América donde hay consejos de infancia que es brutal. ¿Cuántos consejos de infancia hay aquí? Sí que hay. Pero ¿tiene incidencia en las políticas públicas en lo que ellos conciernen? No. Sí, se les pregunta, ok, bases de Children y las POI y no sé qué, pero, o sea, no vemos un reflejo entre lo que desea el Consejo de Infancia y las leyes que les afectan. Luego también hay que hacer un seguimiento. Aquí no se tiene la costumbre de hacer seguimiento. La ley de Guindo, la de buenas prácticas, ¿alguien tiene unas estadísticas que hable de los resultados del Código de Buenas Prácticas? No. Entonces, ¿cómo sabemos si salió bien o salió mal? Por el camino que hace falta capacitación. Muchas de estas trabajadoras sociales, posiblemente Vanessa, conocen la ley. Y conocen la ley del menor y la ley de enjuiciamiento criminal y todo esto. Pero no la capacitan. ¿Por qué? Porque no hay un interés político, un interés legislativo de quien detenta el poder en España para que eso se sepa. No les interesa. Así como no les interesan las mujeres, ni los viejos, ni la gente que va en silla de ruedas, ni los ciegos y ciegas. O sea, no les importa a mucha gente. Lo que les importa son los banqueros, los grandes empresarios, lamerle el culo a la Merkel y al Obama. No. O sea, aquí tenemos muchos problemas. Entonces, claro, también tenemos que facilitar el trabajo al legislador, a los políticos y políticas. Y finalmente, aquí tampoco hay la costumbre de evaluar nada. Y se evalúa y es como muy abuela pluma, muy... No. O sea, tenemos que ver qué resultados tuvo para después hacer los ajustes, para saber si fue bien o mal, y si fue mal, cómo mejorarlo. Y para eso, pues, le podemos preguntar a los niños, niñas, adolescentes qué le pareció a lo largo de 3, 4, 5 años, por ejemplo, se me ocurre. Y no sé, especulo que este compendio de cosas es lo que hace que muchas políticas públicas en España no vayan adelante. La ley de igualdad es preciosa, pero se hizo sal y agua por el camino, por posiblemente muchas de las razones que les di. Así que, bueno, es más o menos mi opinión. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecerte que hayas venido aquí a darnos la charla, Iván. Muchísimas gracias. Y luego quería preguntarte, sé que hay una normativa en la Unión Europea que habla que es ilegal desahuciar menores cuando no hay una alternativa habitacional. Entonces no sé si lo has comentado, no he podido estar atento del todo, pero me gustaría que comentaras esta cosa y hasta qué punto se puede estar cometiendo una ilegalidad cuando realmente se están desahuciando menores sin alternativa habitacional. ¿Esto es ilegal dentro de la normativa del Estado español? Simplemente no se tiene en cuenta? ¿Cuál es tu opinión? La pregunta es interesante porque la mayor parte de los países, reinos o repúblicas del mundo
se acogen a la Convención de Derechos del Niño. Y en la medida en que que un gobierno firma la Convención de Derechos del Niño, es como un contrato que dice, este país, reino, estado, como quiera que se llame, que firma esto, se compromete a cumplir cada una de las cosas que están de aquí hacia abajo. O sea, de todo el articulado que contiene esta convención. Las directivas europeas con respecto a la infancia están totalmente alineadas con la Convención de Derechos del Niño. O sea, en orden, Convención de Derechos del Niño sale del seno de la ONU. Hay una comisión que se encarga de velar porque se cumplan estos derechos. Hacen inspecciones cada 4 o 5 años, si mal no recuerdo, y lo que hacen es evaluar el cumplimiento de todos estos artículos. No de estos, sino de todo lo que contiene esta convención. Luego, la Unión Europea tiene su directiva y están totalmente alineadas. Es un segundo nivel. Están alineadas con esto. Quiere decir que todos los Estados miembros de la Unión Europea se acogen a una directiva europea que a su vez se acoge a esto. O sea, es como un pináculo. Esto es lo que está en el vértice, en el pico de la pirámide. De ahí para abajo, todas las leyes que tienen que ver con infancia en los lugares donde se firmó la Convención de Derechos del Niño tienen que ser iguales a esto, idénticos. Entonces, por supuesto que se cometen ilegalidades. En todo el planeta se cometen ilegalidades, más en unos lugares que en otros. ¿Qué es lo que sucede? Que en el Reino de España, por ejemplo, creo que fue, no sé si lo pospusieron, pero era para otoño del 2015, se iba a hacer la evaluación, la inspección. Y esto va de este modo. La comisión que se encarga de vigilar que esto se cumpla llama a los gobiernos. Le dice, ven tú, te toca a ti. Bien, a ver qué cumpliste. Miran el informe anterior, miran a ver en qué mejoró, en qué peoró y además las otras variables a estudiar. Y cogen un informe alternativo. El informe alternativo habitualmente lo puede hacer una persona, un grupo de personas, una ONG o una organización o varias organizaciones. Y es lo que llaman informe sombra o informe alternativo. Todas estas comisiones de las Naciones Unidas lo que hace es coger las dos. Dice, ok, tú dices esto, pero resulta que esta gente dice esto. Y estos informes siempre están sustentados con hechos. Entonces lo que hacen es compararlo. Por supuesto, el Reino de España sale mal parado ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, porque no da informe. Y aquí se sabe que se tortura. Ni sobre abuso policial, ni pasan sobre temas de igualdad, sobre violencia doméstica, de género, perdón. O sea, pasan sobre muchos temas, sobre derechos a minorías étnicas, sobre temas de deuda. Entonces, claro, siempre hay organizaciones que muestran el informe alternativo, lo comparan, dan el tirón de oreja, según la Comisión de las Naciones Unidas, y los gobiernos se comprometen a cumplir, a mejorar esas recomendaciones. ¿Cuál es la diferencia en el caso de la infancia? Que es de obligado cumplimiento. Con el tema de mujer, minorías étnicas y las otras comisiones no es de obligado cumplimiento. Pero cuando hablamos de infancia, sí es de obligado cumplimiento. Tanto por esto como por la Unión Europea. Y terminando, en efecto, hay una ilegalidad sistemática, porque es algo sistémico. O sea, todos los ejemplos que les puse con el tema vivienda, desahucio, infancia, es que los conocemos. Es algo muy intuitivo, es algo que sabemos. Nosotros tenemos la costumbre de hablarnos y sabemos que esto pasa. Por tanto, estamos siendo testigos y testigas de una cantidad de ilegalidades respecto a los derechos de la infancia como en ningún lugar. Así que nosotras y nosotros tenemos la obligación y el deber de hacer cumplir esta convención, siempre con la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un apunte. Las niñas y los niños son invisibles para la justicia española, porque si vemos una orden de desahucio, aparece la persona denunciada y personas que convivan con ella, es decir, les ningunean su intimidad, su honor y su nombre. No existen menores para la justicia. Un momentito. Y recordarle a los compañeros que dicen que surgieron de las asambleas populares que estamos en el camino de rebelarnos, porque forman parte de un gobierno tiránico
Hola, buenas. Me llamo Paloma. Quería ahondar un poco más en lo que nos ha expuesto aquí el compañero, referente a los niños y también a los no niños, con el tema del empadronamiento. Yo trabajo aquí en un centro de salud, muchos me conocéis ya, y el tema de las personas que no tienen un sitio fijo donde vivir, no solamente tienen el problema de no tienen dónde vivir, sino que a lo mejor no tienen trabajo, no tienen recursos y, por ende, muchas veces a los menores se les dificulta el tener acceso a la sanidad. El empadronamiento es un requisito que vuelve otra vez a pedirse, incluso en los acuerdos que están haciendo ahora Ciudadanos y PSOE. Si miramos ese acuerdo que está haciendo para el nuevo gobierno, el PSOE baja sus condiciones para ajustarse a la de Ciudadanos y vuelve a pedir el certificado de empadronamiento para todo aquel que, quieren regresar habéis oído hablar de la ley 16/2012, donde se ha excluido a 1.400.000 personas de la sanidad pública española y quieren volver a anterior a esa ley, pero piden como requisito el que estén empadronados. Para personas que no tienen dinero, que les desahucian, que van de un lado para otro, el empadronamiento es muy difícil, ya sean españoles o ya sean extranjeros. Y el niño recién nacido, evidentemente, no tiene documentación. En el caso de extranjeros, fácil. Eso es otro requisito que piden y les excluye de la sanidad. Igualmente a los mayores no empadronados. Ahora mismo se les podría dar de alta con empadronamiento, pero sin empadronamiento tienen más dificultad. A partir de que se aprobara los acuerdos o la ley de sanidad que quiere impulsar PSOE Ciudadanos, sería más, porque sí es un requisito imprescindible el de estar empadronado. Entonces, eso tenerlo en cuenta. El menor actualmente que no tiene una documentación y que no está empadronado, tiene el derecho en España, como nos ha explicado aquí el compañero, a tener cobertura sanitaria totalmente igual que el resto. Sin embargo, cuando los padres tienen dificultades para poder tramitar esa documentación y no lo han regularizado de alguna manera en el sistema informático de los centros sanitarios, a los 3 meses les dan de baja. De hecho, hubo una borrada masiva en el año 2015 de todos los niños de la Comunidad de Madrid que no tenían la regularización de su documento, o los padres no lo tenían, y hubo que pelearles a la Comunidad de Madrid el que les volvieran a incluir. Actualmente lo han extendido un poco más, pero siguen haciendo esa discriminación por papeles con el menor. O sea que tendremos que seguir peleando eso, porque es una discriminación burocrática, porque luego se les vuelve a dar de baja, pero en ese periodo de tiempo, si necesitan ir a un hospital o necesitan una atención de urgencia, son facturados. O sea que eso sí que os lo quería decir. En cuanto a los mayores que no están empadronados, actualmente, con una ley que se supone que se ha hecho pensando en los refugiados que tendrían que venir a España, se les puede dar de alta sin que estén empadronados. Pero eso va a derogarse en el momento que se aprobara la ley que quiere impulsar PSOE Ciudadanos. O sea, que lo tengamos en cuenta. Hola. Yo lo que veo que una de las consecuencias de los desahucios con menores son que estos se conviertan en el sujeto de exclusión social
y de marginación, con las consecuencias que trae para su desarrollo tanto educativo como social como psicológico, sobre todo a su salud mental, ¿no? Que es bastante importante, ¿no? La exclusión social. Yo creo que harían falta leyes garantistas que aseguren los derechos del niño para que esta marginación y estos derechos se cumplan. Y luego hay un hábito establecido en la sociedad de que los niños son personas que no tienen opinión, y hay una especie de sobreprotección que margina la opinión de los niños y de sus derechos. Y también hay otro factor también, que es la manipulación también que se hace de los niños, sobre todo muchas veces pues, en tema de divorcio, por chantajes emocionales y bueno, todo este tipo de cosas. Que bueno, sobre todo que habría que luchar para hallar unas leyes que garanticen estos derechos y los digamos que los aseguren. Yo me acuerdo cuando me desahuciaron los servicios sociales, que moví cielo y tierra para conseguir algo. A mí me decían las trabajadoras sociales que los niños no sufrían, que lo sufríamos los mayores. Yo quisiera saber si esa señorita ha estado conmigo por las noches cuando decía a mi hija: mamá, mamá, quiero irme con mi papá, y se ponía histérica llorando que quería estar con su papá. O cuando yo la dejaba con su padre porque tenía que ir a clase y se le ponía a llorar a su padre: quiero estar con mi mamá. O cuando yo he tenido que fallar a mis clases porque mi hija decía que no quería que me fuera a clase, que quería estar con los dos. Yo no sé si estas personas tienen corazón, pero los niños no lo sufren, y lo sufren más que los mayores incluso. Y ese sufrimiento lo pasamos también los padres. Entonces lo veo una cosa muy injusta. Yo, aunque ahora mismo tengo la situación mejor, yo voy a seguir luchando por las personas que se quedan tiradas en la calle y por los niños que se quedan sufriendo por sus padres, que los desahucian, que los separan, como me han separado a mí de mi marido, y dicen que los niños no sufren. Al contrario, que lleven a esos niños a psicólogos y que les pregunten a ver si sufren o no sufren. Bueno, más claro agua. Yo soy de las personas que suelo recomendar que cuando vayan a cualquier lugar donde sospechen que van a tener un tipo de respuesta de esta, grábenlo. Cuando, pues denuncia eso. Nada, no pasa nada, tú denúncialo. Tú vete con copia al sindicato y lo denuncias y dices: mira, esto es lo que hay. Eso se llama prevaricación, o sea, no está cumpliendo sus funciones. Y esto es algo que pasa habitualmente. Lo que les contaba antes, en un juzgado, una mujer embarazada le dicen: no sabemos si puedes acogerte al Código Buenas Prácticas porque no sabemos si tu niño va a nacer. O sea, esto es grave, ¿eh? Entonces, le recomiendo a la gente que cuando vaya a los juzgados grabe eso. No vaya a decir, no digan: no, lo estoy grabando. No, lo graba. Cuando vaya a un banco, grábalo. Cuando hablen con la policía, grábenlo. Siempre grabar todo, absolutamente todo, de manera discreta. A la hora de algo, metes denuncia, ¿qué tal la prueba? Contra eso nadie va a poder, y que se les caiga la careta a todos y todas, porque es que estamos rodeados en un ambiente bastante corrupto. Pero en tanto en cuanto no hagamos nada, estamos colaborando a que eso continúe. No podemos perpetuar la injusticia. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir peleando, pero con argumentos, siempre con argumentos, ¿no? Y tenemos que afinar mucho el discurso, apropiarnos de conocimientos de este tipo, de tal modo que no tengan ningún contraargumento. No podemos decir: no a los desahucios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, por esto y aquello. O sea, tenemos que formarnos y apropiarnos de mucho conocimiento para tener autonomía, independencia y capacidad de lucha.
es como decía el compañero Juan Marcos, decía que los pueblos están jodidos al final es por falta de conocimiento, porque no está empoderado. El empoderamiento pasa primero por el conocimiento, para apropiarse del conocimiento. En los Andes en Sudamérica, en lengua nativa le llaman Yuyay Yapina, apropiarse del conocimiento. Yuyay Yapina. Y eso es algo que tenemos que hacer. O sea, yo no soy abogado, por ejemplo. Yo no soy abogado, yo no sé de leyes. Pero eso es un asunto de sentarse, leer, pensar y relacionarlo con las cosas que vemos. Y ahí empezamos a sacar conclusiones y hablando con gente, pues bueno, salen cosas como esta. Cuando tengamos el conocimiento, lo compartimos. El conocimiento no vale dinero, eso es mentira. El conocimiento, en tanto en cuanto lo compartamos, es sabiduría y es poder. Y el problema está en que no conocemos muchas cosas. Así que los animo a que le tomen foto a eso, hablen entre ustedes, bájense la ley, hablen entre ustedes en vuestra asamblea y organícense para ver qué pueden hacer con esto, lo que humildemente les ofrezco. Muy bien, pues muchísimas gracias. El conocimiento no vale dinero, pero sí que hay que agradecerlo cuando se pone en común y cuando sirve para que aprendamos todos y todas. Y si ese conocimiento nos sirve mucho más para defender el derecho a la vivienda, pues es estupendo. No hay más palabras con este tema, pero sí que hay gente que quiere hablar con otros. Agradecer de nuevo y todas las veces que sea necesario al compañero Iván lo que ha planteado, y ahora la idea es continuar un poco con lo que es el funcionamiento de la asamblea. Hay gente de los grupos que quiere comentar.